Buscamos en nuestras Biblias la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 10. Versículo 23. Primera de Corintios 10, 23. Amén. Dice así la palabra del Señor. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Corinto era conocida como la ciudad rica o la ciudad adinerada. Y esto era por causa de su gran comercio. Su situación geográfica en un istmo la situaban como un lugar poseedor de dos puertos muy importantes, el puerto de Cencrea y el puerto de Lequeo. Es por eso que Estrabón, un geógrafo griego de la antigüedad, la llamó la señora de dos puertos, a la ciudad de Corinto. Fue esa situación estratégica la que hizo la ciudad de Corinto un importante cruce de comercio internacional y le dio su gran prosperidad y autosuficiencia. Desde la antigüedad, los barcos que venían de Oriente, Asia Menor, de Siria, Fenicia, Egipto, también barcos que venían de Italia y de España, arribaban a sus puertos, descargaban las mercancías. Esas mercancías eran transportadas por tierra hasta el otro puerto, que eran una corta distancia. Y ahí embarcaban nuevamente para continuar el viaje. Los barcos pequeños atravesaban el istmo por una calzada especial llamada el Diolcos. Pero esta ruta les ahorraba a los comerciantes un peligroso viaje de 320 kilómetros por aguas que eran muy peligrosas. Aguas que frecuentemente tenían o eran afectados por temporales. Además, la ciudad de Corinto contaba con una gran cantidad de templos a los dioses paganos. Dioses como Poseidón, Afrodita, Apolo, Asclepio, el dios de la sanidad. Uno de los más interesantes hallazgos arqueológicos fue una gran cantidad de piezas esculpidas, cabezas, orejas, ojos, manos, pies, piernas, que se encontraron en el templo de Asclepio, ¿verdad? Que la gente llegaba para pedir por sanación de un ojo, entonces mandaban a esculpir un ojo y entonces lo llevaban al templo de Asclepio. Otros llevaban esas partes esculpidas para dar gracias a Asclepio, porque le sanó una parte del cuerpo. Y quizás algunos académicos piensan que quizás eso fue usado por Pablo para hablar de la iglesia como miembros, ¿verdad? Los miembros de un cuerpo. Otra de las atracciones de la ciudad eran los juegos ístmicos que se realizaban cada 2 años y que atraían a cientos de miles de personas para celebrar y observar las competencias. Todas estas cosas hacían de la ciudad de Corinto un lugar caracterizado por un pluralismo religioso, ¿verdad? Debido a la gran cantidad de personas de
diversas nacionalidades que ya sea vivían ahí o que se establecían por un tiempo allí. Pero también era una ciudad caracterizada por el énfasis sobre el reconocimiento personal. Es decir, los ciudadanos de Corinto vivían para que sus nombres fueran reconocidos, para ellos ser reconocidos por los demás. Para los académicos, la cultura corintia se caracterizaba, dicen, por la preocupación por obtener una reputación y estatus en la ciudad, por la autopromoción para ganar el aplauso de los demás y así tener influencia, por la ambición por el éxito y sobre todo, dice un autor, por el énfasis en la autonomía y los derechos. Suena mucho a lo que vivimos hoy en día. Estos son mis derechos, así eran los corintios. Esto es lo que yo puedo hacer porque esto es mi derecho, vivir así. Yo quiero ser una mujer, es mi derecho, es mi autonomía. Usted no puede decirme a mí qué es lo que yo debo creer o pensar o hacer. Eso eran los corintios. Corintios entonces no era muy diferente al mundo en el que nosotros vivimos hoy, donde la mayoría o la preocupación de los hombres es ellos mismos, sus metas, sus deseos, sus planes, su autonomía, sus derechos, por encima de los demás. El clamor de nuestros días es ese. Este es mi derecho. Lo mismo fue en Corinto en los días del apóstol Pablo. Por eso la importancia para el apóstol de establecer una iglesia ahí. No solo porque la ciudad era importante y era un lugar estratégico, ¿verdad?, para el avance del evangelio, sino también por la gran oscuridad en la que vivían sus habitantes. Hombres que vivían para servirse a sí mismos, para la autopromoción. Un ejemplo de ese espíritu de autoexaltación está en una inscripción que se encuentra, o que encontraron los arqueólogos, que dice, hablando de un hombre Babius, dice, Babius Filinus, edil y pontífice, era un hombre, un gobernador de la ciudad, edificó este monumento con su propio dinero y lo aprobó en su capacidad oficial como duovir, o sea, como gobernante. O sea, un hombre, es como que yo mande a hacer una escultura de Eduardo Flores y la ponga ahí. Y ponga ahí, yo, Eduardo Flores, mandó a hacer esta escultura con su propio dinero. ¿Con qué fin? Autopromocionarme. Que todos me vieran, que todos pensaran que yo era una persona importante. Ese era el espíritu de la ciudad de Corinto en los tiempos del apóstol Pablo. Este hombre Babius pagó a hacer un monumento para alabarse a sí mismo. Su meta era su beneficio, su nombre, su reputación, sus deseos y nada más. Esa era la cultura corintia. Y esto, más que las divisiones, era el problema que estaba enfrentando a los cristianos de esa ciudad. En lo que los cristianos corintios habían absorbido la cultura secular corintia, la iglesia, dijo un autor, se había enredado en lo que hemos descrito como el pragmatismo posmoderno. Es decir, en lo que los cristianos en Corinto habían abrazado la cultura del mundo, esa cultura de la autopromoción, de la búsqueda por un nombre, por éxito, con su énfasis en el yo, devaluaron la verdad de Dios. Es por eso que a lo largo de la epístola, el énfasis de Pablo no es tanto una reforma eclesiástica. Es más bien reforzar la identidad de cada uno de los cristianos allí. Reforzar la predicación del evangelio, que es lo que ellos habían olvidado. Era la gracia divina la única capaz de revertir ese sistema de valores mundanos que habían adoptado los corintios. De nuevo, ¿por qué es que se daban todas esas facciones entre los corintios? Porque todos querían ser visibles, todos querían un nombre, todos querían ser servidos y no servir. Igual que el mundo. Entonces, eso es lo que vamos a ver a Pablo hacer aquí en el capítulo 10. Estos versículos que acabamos de leer son la conclusión de un argumento que viene trayendo Pablo desde el capítulo 8.
y que funcionan aquí en el capítulo 10 como una conclusión ética a todo ese argumento. Los corintios, mis hermanos, necesitaban reconsiderar la manera en la que ellos estaban viviendo. Ellos necesitaban replantearse si vivir como los incrédulos a su alrededor, o sea, para sí mismos, para su propio bien, para su éxito, buscando su reputación, su renombre, la aceptación del mundo, era compatible con la meta de la vida cristiana, que es vivir para la gloria de Dios. Ellos necesitaban recordar el propósito para el cual Dios los había libertado del pecado. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Y lo que quiero hacer nada más es, en primer lugar, vamos a interpretar las palabras del apóstol Pablo en estos versículos, en el contexto en el que se dan. Y en segundo lugar, vamos a ver la aplicación de esas palabras para nosotros el día de hoy. Y mi deseo es que esto nos sirva como una meta para este año que estamos próximos a comenzar. Veamos entonces la exhortación paulina a los corintios aquí en 1 Corintios capítulo 10 versículo 23. Y dice así, Pablo empieza así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Pablo entonces comienza la conclusión a su argumento usando las mismas palabras que usó en 1 Corintios 6:12. Todo me es lícito. O podríamos traducirlo, todo me es permitido. Ahora, Pablo no está diciendo que todas las cosas le son permitidas a él. Lo que Pablo está haciendo aquí es citando un lema o una máxima corintia. Todo me es permitido. Ese todo me es permitido era muy probablemente un lema que algunos o muchos en la iglesia en Corinto estaban usando para justificar el ejercicio indiscriminado de sus derechos por encima de los demás. O como dijo un autor, un lema que inició como una introducción al evangelio, ¿verdad? Cristo me ha hecho libre, por lo tanto puedo disfrutar de todas las cosas, pero que degeneró en una herramienta de manipulación para la licencia, la autogratificación y la autonomía. Es por eso que la Nueva Versión Internacional contiene esa frase entre comillas, todo me es lícito, entre comillas. ¿Por qué? Para darnos a entender a nosotros, el lector, que Pablo está citando palabras que los cristianos en Corinto estaban usando para defender su pecado. Y que no eran las palabras del propio apóstol. Lo que Pablo está diciendo sencillamente es esto: ustedes dicen, todo me es permitido. Bueno, yo les digo, pero no todo conviene. Ustedes dicen, todo me es permitido. Bueno, yo les digo que no todo edifica. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ese es el sentido en el que debemos entender el versículo 23. Los cristianos en esta iglesia en Corinto habían abrazado ese espíritu autónomo del mundo. Ese espíritu que vela única y exclusivamente por el bienestar del yo. Todo me es permitido. No me importa lo demás, pero para mí todo me es permitido hacer. Yo puedo hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Bueno, lo que Pablo hace aquí entonces es refutar esa máxima corintia, ese lema, afirmando que una vida de libertades sin restricciones no conviene. Literalmente no confiere beneficio, no es provechosa una vida así, es lo que dice Pablo. Vivir como cristiano siguiendo mi propia ley, ¿verdad? Eso es lo que significa autonomía, no me beneficia. Pero además, dice Pablo, una libertad sin restricciones no edifica. La autonomía, el vivir para uno mismo, no solo lleva a una persona a una nueva esclavitud, a la esclavitud al pecado, a la esclavitud de vivir para el yo. Recordemos cuando el evangelio nos proclama a nosotros esa libertad que Dios ha logrado para nosotros en Cristo Jesús del pecado. ¿Para qué? Para servirle a Él. Es el traslado de una esclavitud terrible a una buena esclavitud.
la esclavitud cristiana. De un señor, un amo espantoso que es Satanás y el pecado, al mejor amo del mundo, el Señor Jesucristo. La autonomía entonces no puede traer beneficio a la persona. ¿Cómo va a traer beneficio a una persona el pensar solo en mí mismo? El Señor ciertamente nos libertó del rigor y de la maldición de la ley, como le escribió Pablo a los Gálatas en Gálatas 3:13. Pero lo hizo ¿para qué? Para darnos la libertad para poder servirle correctamente a Dios, para obedecer su ley correctamente, no a nosotros mismos. Pero la autonomía no solo no beneficia al que vive así, sino que tampoco edifica la iglesia. Eso es lo que Pablo dice. Todo me es lícito. Ustedes dicen todo me es lícito, pero eso no edifica. ¿Cómo va a edificar a la iglesia el hecho de que todos los miembros de esta iglesia digan todo me es lícito, yo vivo para mí? No voy a servirle a nadie, todos me tienen que servir a mí. Eso no edifica la iglesia. Pero es que Pablo les dice lo siguiente en el versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ese era el problema. Que los corintios, en su mundanalidad, estaban buscando su propio bien, no el de los demás. Ellos eran iguales que el mundo, que buscaba su promoción, su renombre, el servicio de los demás hacia ellos. Como le dijo Pablo a los Gálatas en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, para mí, para mis deseos, para mis concupiscencias, para mi gratificación, para buscar mi renombre, sino servíos por amor los unos a los otros. Para eso es la libertad cristiana. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la autonomía corintia, el vivir para mí mismo. Pero el principio apostólico es diferente. Por ejemplo, en Gálatas 6:2 Pablo dijo: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cómo alguien que vive para sí mismo puede cumplir esto? No puede cumplir la ley de Cristo, porque esa persona no quiere llevar las cargas de nadie, porque vive para sí. O en Romanos 14:7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Eso es lo que todo cristiano debe entender. Yo no vivo para mí. Yo vivo para mi Señor, pero también vivo para mis hermanos en la iglesia. Yo no vivo para mí. Pero los cristianos en Corinto estaban viviendo para sí, no para los demás. En Filipenses 2:1-4, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, para buscar su nombre, su reputación, para ser vistos en la iglesia. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ese es el principio apostólico. Ese es el principio de Cristo para la iglesia. El mundo es egoísta. El mundo vive para el yo. El mundo vive para la autogratificación, para seguir sus deseos, para luchar por mis derechos. Cristo nos ha libertado de eso. ¿Para qué? No solo para que le podamos servir a Él, sino para que podamos vivir para nuestros hermanos en la iglesia. En otras palabras, en lugar de estar luchando por su autonomía y sus derechos, estos cristianos en Corinto debían estar preocupados más por sus hermanos en la iglesia, buscando el bien de ellos antes que el suyo propio. Ahora, para ilustrar esto,
Pablo va a volver al tema de la carne sacrificada a los ídolos. Ahora, la diferencia en el capítulo 10 pareciera ser que el punto es el cuidado del cristiano al comer esa carne con el incrédulo, ¿verdad? En el capítulo 8 Pablo había dicho lo siguiente, escuchen, pero no en todos hay este conocimiento. ¿Cuál conocimiento está hablando Pablo? Bueno, el conocimiento de que los ídolos no son nada, ¿verdad? De que solo hay un Dios de quien proceden todas las cosas. No todos los cristianos tienen ese entendimiento así de sólido. Algunos son tan débiles, son tan inmaduros que piensan que los ídolos que existen, que los demonios existen ahí para hacernos daño y que están fuera del control divino. Entonces, no todos, dice Pablo, tienen este conocimiento. Porque algunos, dice, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra, ¿cuál libertad? La libertad para comer carne sacrificada a los ídolos, debido al conocimiento de que los ídolos no son nada, ¿verdad? O sea, usted que es fuerte, usted sabe que los ídolos no existen, usted sabe que de Dios proceden todas las cosas, entonces usted puede comer con toda libertad. Pero el débil no. No venga entonces el que usted coma, ¿verdad?, carne sacrificada a los ídolos en presencia del débil, no venga esto a ser tropezadero para los débiles. Entonces Pablo en el capítulo 8 trató sobre cómo debe ser la relación del cristiano con otro cristiano, del cristiano maduro con el cristiano débil, ¿verdad? Su vida debe ser velar por el débil, para no ser tropezadero, tropiezo a él. Aquí en el capítulo 10 me parece a mí que Pablo va a ilustrar la locura de pensar que porque uno es cristiano, entonces tengo la libertad para hacer cualquier cosa en relación con el incrédulo. Versículos 25 y 26. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Es decir, lo que Pablo dice a los corintios es: cuando ustedes vayan a la carnicería, al mercado, ¿verdad?, que era donde se vendía la carne, van ahí a comprar carne que muy probablemente toda la carne que se vendía ahí había sido sacrificada a ídolos. Muy probablemente. Entonces usted va ahí, la compra para comer, no pregunte nada. No pregunte, ¿esta carne fue sacrificada a algún ídolo? No pregunte nada por motivos de conciencia. ¿Por qué? Bueno, primero porque toda la carne ahí obviamente había sido sacrificada a algún ídolo. Pero ¿por qué no debían preguntar? Bueno, porque ellos sabían, como dice el Salmo 24:1, que del Señor es la tierra y su plenitud. Por eso no debían preguntar nada. En el capítulo 8 era ¿por qué? Porque los ídolos no son nada. Por eso pueden comer sin problemas de la carne sacrificada a un ídolo, porque el ídolo no es nada. ¿Quién es el que provee todo? Dios. Aquí en el capítulo 10, Pablo le dice a los corintios: no pregunten cuando van a la carnicería si esa carne fue sacrificada a los ídolos. ¿Por qué? Porque el Señor es la tierra y su plenitud. Salmo 24:1. Ellos sabían que esa carne que estaban comprando le pertenecía a Dios. Y niños, eso es lo que nosotros debemos entender. Todas las vacas, todas las cabras, todas las ovejas, todos los caballos, porque algunos hemos comido caballo, todos los peces, todas las bestias le pertenecen a Dios. Y Él nos las provee a nosotros para comer. No un ídolo que no existe, es Dios. Por lo tanto, entonces, el deber de los corintios era ir, comprar, no preguntar nada y comer. ¿Por qué? Porque ¿quién les había dado esa comida? Dios. Ahora, ¿qué pasaba si un incrédulo los invitaba a comer? Y ese es el ejemplo que Pablo les quiere poner a los corintios aquí, versículo 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia.
Es decir, imaginemos que un vecino, el jefe del trabajo, un familiar incrédulo, los invita a comer, les pone ese lomito de 400 gramos frente a ustedes. ¿Qué debían hacer esos cristianos, esos corintios? ¿Comer? Coma. Ellos no debían andar preguntando si ese ribeye había sido sacrificado a los ídolos o no. Su deber era comerse lo que les pusieran enfrente. De nuevo, ¿por qué? Y aquí es importante saber cómo interpretar estos versículos. Porque yo creo que el versículo 28 y la primera parte del versículo 29 son un paréntesis en el argumento de Pablo. Es decir, Pablo está diciendo que el cristiano, cuando va al mercado a comprar, no debe andar preguntarnos si la carne fue sacrificada a los ídolos o no. Él sabe que Dios es dueño de todo, inclusive esa carne que va a comprar y que fue sacrificada. Lo mismo si come carne en la casa de algún incrédulo. ¿Quién le dio esa carne? ¿El incrédulo que sacrificó a un ídolo? No sé, pero es Dios quien me la da, porque Él es la tierra y su plenitud. Ahora, en el versículo 28 y la primera parte del versículo 29, Pablo, creo yo, se va a desviar un poco del argumento para presentar una manera de actuar diferente en una ocasión específica. Pero el argumento de Pablo sigue siendo, continúa más bien en la segunda parte del versículo 29. O sea, el cristiano es invitado a comer, ¿verdad?, a la casa de un incrédulo. Él no debe preguntar si esa carne ha sido sacrificada a los ídolos o no. Entonces leamos versículos 27 y luego brincamos a la segunda parte del 29 y 30 para que vean cómo el flujo del argumento de Pablo continúa. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga adelante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué voy a preguntar yo al dueño, al incrédulo que me invitó a su casa, si eso fue sacrificado a ídolos o no, si yo sé que Dios es quien provee todo? Además, yo le doy gracias a Dios por lo que estoy comiendo. ¿Por qué entonces no voy a poder comer? Ese es el argumento de Pablo. ¿Por qué voy a ser censurado, literalmente difamado, calumniado por aquello de lo que yo doy gracias a Dios por comer? Entonces el argumento es el mismo. Ya sea que yo como cristiano vaya al mercado, compre carne, no pregunto nada. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios es quien provee. No importa que el incrédulo en el mercado haya sacrificado esa carne a los ídolos, a mí no me importa porque esa carne la da Dios y yo la puedo comer, porque el ídolo no existe. Lo mismo si soy invitado a la casa de un incrédulo. Probablemente ese incrédulo compró la carne que fue sacrificada a un ídolo. Él me la pone en el plato. ¿Qué tengo que hacer yo? Comer. Eso es lo que Pablo dice. ¿Por qué? Porque Dios es el que me está dando a mí de comer esa carne. A Él le pertenece ese animal que fue matado para que yo comiera. Y yo le doy gracias a Él por eso. Entonces, coma. No pregunte nada por motivo de conciencia. Pero, vean lo que dice el versículo 28. Si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Entonces lo que Pablo le dice a los corintios es que, ahora sí, este es donde Pablo se desvía de su argumento para presentar una situación hipotética que puede suceder. Si un incrédulo los invita a su casa, pero él les dice, vea qué rico ese lomito de 400 gramos, coma, fue sacrificado a Asclepio. El deber del cristiano es no comer. No comer. Ahora, la pregunta es, ¿por qué haría esto el incrédulo? Pensemos. ¿Por qué haría esto el incrédulo de decirle al cristiano, eso fue sacrificado a tal ídolo, a tal Dios? ¿Por qué razón invitaría a un incrédulo, a un cristiano, a comer a su casa y le va a decir que esa carne fue sacrificada a los ídolos?
Bueno, podría ser para advertirle a su invitado, ¿verdad? Antes de que coma. Los incrédulos siempre son tan buenos con los cristianos, siempre están pensando en nosotros, ¿verdad? Siempre prefieren advertirnos antes de que podamos caer en algún pecado. Pero esa podría ser una razón. Ahora, yo creo que la razón para que un incrédulo haría algo así sería para probar al cristiano. Para ver si él compromete su fe. Para ver si viviendo en una ciudad como Corinto, en donde todos buscaban su aceptación, la aceptación de los demás, su renombre, una persona estando en la casa de otro, iba a comprometer su fe para que no hablaran mal de él. Buscando su reputación, buscando cuidar su nombre, buscando el halago de los hombres, antes que obedecer al Dios al que dicen seguir. Mi opinión es que Pablo aquí está poniendo una situación hipotética, en donde el incrédulo va a querer probar la fe y el compromiso del cristiano. ¿Será que celebra la comida con nosotros? Si esto ocurre, dice Pablo, no coman. No coman. ¿Por qué? De nuevo, en el capítulo 8, Pablo está hablando no comer carne. ¿Para qué? Para no ser tropiezo a los débiles, al hermano débil. ¿Por qué no comer aquí? Por amor al incrédulo. Versículo 28. Por causa del que lo declaró y por motivos de conciencia. El incrédulo nunca debe pensar que el cristiano y él están viviendo de la misma manera. Nunca. El cristiano es luz en este mundo. El incrédulo es tinieblas. Es por eso que la luz y las tinieblas no se mezclan. El incrédulo siempre debe saber que el cristiano es muy diferente a él, que su ética es diferente, que su manera de ver el mundo es diferente a la de él, siempre. El incrédulo nunca debe pensar que somos iguales, que creemos lo mismo, que vivimos de la misma manera. ¿Por qué? Porque no es así. El deber del cristiano es mostrarle al incrédulo que él sirve al único Dios vivo y verdadero, que él sirve y vive para Cristo, que le sirve solamente a él y que no está dispuesto a comprometer su relación con el Señor para no quedar mal con los hombres. Porque los corintios sí estaban dispuestos a comprometer sus creencias por guardar su nombre, por el halago de los demás. Y esa era la manera que habían adoptado algunos de los cristianos en esta iglesia. El cristiano, les dice Pablo, prefiere ofender al incrédulo que comprometer su fe. ¿Por qué? Por amor a Dios y por amor al incrédulo. ¿Por qué? Porque el cristiano de nuevo no vive para sí. El cristiano sabe que es mejor herir la conciencia del incrédulo, haciéndole ver que el cristiano no comparte su cosmovisión, que herir su propia conciencia comprometiendo su fe. El cristiano entonces usa su libertad no para sí mismo, sino para servirle a Dios y a su prójimo, tanto creyentes como incrédulos. Como dijo Calvino, Pablo da una seria advertencia que si nosotros usamos nuestra libertad como nosotros queramos y así causamos ofensa a nuestro prójimo, el resultado será que este regalo de Dios será condenado, arruinando nuestra libertad al hacer mal uso de ella. El cristiano que comprometa su fe por no quedar mal
diciendo y pensando, es que este es mi derecho, ya yo soy libre. Está abusando de la libertad cristiana y la está pervirtiendo, y por lo tanto está haciendo mal uso de ella y está afectando al incrédulo. No está amándolo como debería, lo está afectando. El punto entonces de Pablo es que aún con el incrédulo, el cristiano no busca su propio bien. Y para finalizar, el apóstol ofrece a los corintios 3 reglas éticas que tenemos en los versículos siguientes a modo de 3 imperativos u órdenes. La primera regla la tenemos en el versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si comemos carne, si comemos verduras, si comemos pan, si comemos helado, si comemos cualquier cosa, si bebemos agua o café, si bebemos alguna gaseosa o vino, cualquier cosa que bebamos, desde lo más cotidiano que pueda hacer una persona, o cualquier otra cosa, ir al gimnasio, salir a caminar, leer un libro, ver televisión, ver las redes sociales, salir con compañeros de trabajo, trabajar, andar en carro, cualquier cosa que hagamos, dice Pablo, el cristiano debe hacerlo todo para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, significa que la meta del cristiano es hacerlo todo para la honra de Dios, no la suya. Para la gloria de Dios. Que todo lo que Él haga indique que Dios es nuestro Señor. Que su palabra es la que rige nuestras vidas. Juan Crisóstomo, un padre de la iglesia, dijo que todas las cosas que emprendas y logres tengan esta raíz y fundamento, es decir, que tiendan a la gloria de Dios. Cuando Pablo dijo, si haces algo, ha encerrado toda nuestra existencia en una sola palabra, todo, deseando que nunca realicemos ningún acto de virtud para la gloria humana. Todo en nuestra existencia lo debemos hacer para la honra y la gloria de Dios. Todo. La meta de algunos corintios, cristianos en esta iglesia, al hacer cualquier cosa, era hacerlo para su propia gloria, para su renombre, para ser vistos. Lo que era mejor para ellos, no hacerlo para la gloria de Dios. Un cristiano que vive para sí mismo, para complacer sus deseos, para vivir según su propia sabiduría, no de acuerdo a la voluntad de Dios, vive, como dijo Pablo en el versículo 22, aquí en el capítulo 10, para provocar a celos al Señor. Así no vive el cristiano. El cristiano no vive para provocar celos al Señor. Vive para su gloria. La segunda regla ética la tenemos en los versículos 32 y 33. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Como también yo a todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. De nuevo, la cultura corintia era igual que la nuestra, egoísta. Los cristianos, por el contrario, dice Pablo, no deberían abrazar esa manera de pensar y vivir. Ellos más bien deberían vivir procurando el beneficio de los demás, judíos y gentiles, incrédulos, y de la iglesia. De nuevo, el cristiano no solo no vive para sí mismo, vive para sus hermanos, pero debe vivir también para los incrédulos, para que sean salvos, procurando el beneficio de ellos también. La manera en la que estos cristianos en Corinto estaban viviendo, estaban más bien siendo tropiezo a los demás.
No solo a los hermanos en la iglesia, sino también a los incrédulos. Vivir como el mundo es tropiezo para los incrédulos. Porque ¿qué va a decir el incrédulo? Usted habla del poder de Cristo, pero usted es igual a mí. ¿Cuál poder tiene Cristo? Si usted vive igual a mí, tiene los mismos deseos, ve las mismas cosas, piensa lo mismo, hace lo mismo. ¿Cuál poder tiene Cristo para cambiarlo si usted vive igual a mí? Es tropiezo para los incrédulos el cristiano que vive como el mundo. Y la última regla ética la encontramos en el versículo 1 del capítulo 11. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué debían imitar del apóstol Pablo? Su egoísmo. Ese egoísmo de Pablo que vivió solamente para él. Nunca aceptó ser azotado por alguien más, jamás. No. Pablo fue todo lo contrario a ellos. Pablo vivió para darse por los demás, por sus hermanos en la iglesia, por los gentiles a los que fue con el evangelio. Sufrió en tormentas, naufragios, por llevar el evangelio a lugares donde no lo conocían. Sufrió latigazos, pedradas, casi lo matan un día. ¿Y de quién aprendió Pablo? Del Señor Jesucristo, quien siendo Dios no se aferró a esa gloria que él tenía, sino que se encarnó y se hizo siervo y descendió aquí. ¿Para qué? Para el bien de los demás, para el bien de la humanidad. Y sufrió golpes, escupas, una corona de espinas, incredulidad de sus propios familiares, de sus propios discípulos, y fue a la cruz por nuestro bien. Fue así, dijo un autor, como Cristo le reveló la gloria de Dios a un mundo intoxicado con su propia gloria. Cristo vivió para la gloria de Dios su Padre. Así era como debían vivir estos corintios. Pero muchos de ellos estaban viviendo más bien para sí. Y Pablo entonces lo que hace es confrontarlos con la gracia de Dios, mostrándoles la manera cristiana de vivir en un mundo de incrédulos y creyentes, para la gloria de Dios y por amor al prójimo, para el beneficio de los demás, no el propio. Ahora, nosotros ciertamente no vivimos en una cultura que sacrifica carne a los ídolos, ¿verdad? Ya no vivimos en esa cultura. Ese no va a ser un problema para nosotros los cristianos en nuestros días. Sin embargo, los principios que enseña el apóstol Pablo aquí sí son muy relevantes para nosotros cristianos del siglo XXI. ¿Por qué? Bueno, porque el cristiano del siglo XXI, así como los cristianos en Corinto, pueden caer en la trampa de pensar que la vida deben vivirla para ellos mismos. Esa es la trampa para nosotros. Haciendo lo que nosotros queramos, cuando queramos. Pensando que eso es lo mejor para nosotros, luchando por mis derechos, sin tener en cuenta a los demás. Eso de nuevo no es libertad cristiana. La libertad cristiana no es libertad para hacer ahora como cristiano lo que yo quiera. Es la libertad para poder servirle a Dios y al prójimo, principalmente a nuestros hermanos en la fe. Es el que es un esclavo del pecado, el que vive para sí, para sus derechos, para su renombre, para su beneficio, para su gratificación. Aquel más bien que ha sido verdaderamente libertado del pecado, ha sido libertado de ese egoísmo.
Entonces esa es la primera aplicación para nosotros. La libertad que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario es la libertad para amar a nuestros hermanos en la fe. De nuevo, Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estamos entonces nosotros usando la libertad que Cristo nos ha dado para amar a nuestros hermanos en la iglesia. Estamos pendientes de ellos, de sus necesidades, de sus luchas, de sus problemas. O estamos tan preocupados solamente por nosotros y nuestras necesidades, nuestras luchas y nuestros problemas, que no preguntamos a los demás: ¿qué hicimos este año? ¿Qué está pasando ya? Cuando veíamos a ese hermano faltar una y otra vez a la iglesia. ¿Qué hicimos cuando supimos la necesidad de aquella hermana? ¿Estamos pensando como los corintios? Todo me es lícito, solo me preocupo por mí. Hermanos, que este año sea más bien un año en donde nosotros podamos usar nuestra libertad cristiana para preocuparnos más por nuestros hermanos en la fe, por nuestros hermanos en la iglesia. Ahora, la segunda aplicación es esta: todo lo que hagamos en nuestra vida debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Es decir, todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida debemos hacerlo para que Dios sea honrado. De nuevo, notemos lo que dice Pablo: hacedlo todo. Hay dos maneras en las que nosotros podemos vivir este año 2025. La primera es con una ética minimalista. Es decir, podemos vivir preguntándonos: ¿qué es lo mínimo que yo debo hacer para glorificar a Dios? Y así es como viven muchos cristianos. Solo tener mi nombre escrito en una lista de membresía de esta iglesia es suficiente. Ya ahí está mi nombre. Esa es una ética minimalista del cristianismo. Solo asistir presencialmente el domingo a los cultos, sin participar, sin involucrarme activamente en la adoración pública. ¿Es eso? Eso es minimalismo. Leer la Biblia de vez en cuando, orar 3 veces por semana, cuando pueda. La otra manera que podemos vivir este próximo 2025 es con una ética más bien maximalista. Es decir, preguntándonos: ¿qué puedo hacer yo para traer la mayor gloria a mi Dios? ¿Qué puedo hacer yo en este 2025 y de aquí en adelante en mi vida para traer la mayor gloria a mi Dios? Como cristiano, ¿qué puedo hacer yo en la iglesia? Servirle a mis hermanos. ¿Cómo puedo yo servirle a mis hermanos de tal manera que Dios pueda ser más glorificado con mi servicio? ¿Qué puedo hacer yo en mi hogar como cristiano? Muchas veces cuando hay noviazgos entre cristianos, ¿verdad? La pregunta es: ¿hasta dónde podemos llegar que no sea pecado? No, la pregunta es: ese noviazgo, ¿cómo puede glorificar a Dios de la mejor manera? Entre cristianos. ¿Cómo puedo hacer yo para amar a los incrédulos de tal manera que pueda traer la mayor gloria a mi Dios? El domingo de evangelismo, yo prefiero irme a mi casa a descansar que ir con mis hermanos a predicar el evangelio para que escuchen y sean salvos.
como esposo. ¿Cuál ética vamos a tener? ¿Minimalista o maximalista? Ya es suficiente que yo traiga dinero a mi casa. ¿Qué más quiere mi esposa? No, ¿qué más quiere el Señor? Y lo que trae más gloria a su Dios es que usted viva como Cristo vive. Que usted dé su vida por su esposa. Como padre. ¿Cómo va a vivir? ¿Como minimalista o maximalista? Suficiente traer a mis hijos el domingo a la iglesia. Nada más. Ese es el único contacto con el Evangelio y la palabra de Dios que ellos tendrán en la semana. O voy a hacer todo lo posible para traer la mayor gloria a mi Dios, de que mi hogar sea un lugar en donde se adora a mi Dios todos los días de mi vida. Como trabajador, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir? Minimalista, solo la gente medio sabe que yo soy cristiano, pero estamos juntos y están contando chistes vulgares y yo estoy ahí riéndome con ellos para que no piensen mal de mí. Cuando estamos comiendo con nuestro almuerzo, ni siquiera cierro mis ojos y hago una oración para que no vean y no piensen mal de mí. O voy a dejar claro que yo soy un cristiano, que yo vivo para mi Señor, que tengo una ética totalmente distinta a la de ellos, y cuando hablen cosas vulgares o digan cualquier tontería, yo prefiero irme para no ofender a mi Dios y darles testimonio a ellos del poder del Evangelio. ¿Qué vamos a hacer? El otro problema de muchos cristianos es su tendencia a compartimentalizarlo todo en sus vidas. Es decir, tener compartimentos para las diferentes áreas de sus vidas. Esta parte de mi vida le pertenece a Dios, pero esta es mía. Dios no se puede meter con esto. Esto lo manejo yo como yo quiero. Aquí yo hago lo que yo pienso es mejor para mí. Vivir así no solamente es muy peligroso, pero podría estar evidenciando más bien que la persona no le pertenece al Señor, porque no lo ve como su amo absoluto. ¿Qué área, mis hermanos, de nuestra vida hemos compartimentalizado de tal manera para que seamos nosotros que digamos cómo se vive y no el Señor? ¿Qué área de nuestra vida le hemos quitado al Señor y hemos pensado que nosotros gobernamos sobre eso? Este es mi derecho. Todo me es lícito en esta área de mi vida. Hoy cantamos, pongo a tus pies lo que soy. Él es mi Señor. Todo en mi vida debe ser regido por la palabra de Dios. No hay nada, ninguna esfera de mi vida que me pertenezca a mí y no al Señor. No hay una sola área de mi vida, ni mi vida amorosa, ni mi vida social, ni mi vida de trabajo, nada que no le pertenezca al Señor y que no deba ser regida por su palabra. Ni mis finanzas, ni mi matrimonio, ni la crianza de mis hijos, ni la membresía de la iglesia, todo, para que sea para la gloria de Dios, debe hacerse conforme a la palabra de Dios. Que este próximo año entonces podamos usar nosotros nuestra libertad cristiana para servirle a Dios y a nuestro prójimo, para que en todo sea nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo glorificado. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos la libertad que tú nos has dado en Jesucristo, tu Hijo, para adorarte a ti, para servirte.
librándonos de nuestro egoísmo. Pero queremos, Señor, pedirte perdón, porque aún seguimos viviendo vida, Señor, para nosotros mismos, buscando nuestro bien, siendo egoístas. Necesitamos, Señor, recordar a Cristo, su evangelio, lo que Él hizo por nosotros. Necesitamos que tu Espíritu Santo venga y nos ayude. Necesitamos de tu gracia para poder hacerlo todo para tu gloria, Señor. Te pedimos que nos guardes, que bendigas esta iglesia, que nos transformes a cada uno de nosotros, y que esta iglesia, Señor, pueda ser un instrumento para tu gloria. Oh Señor, que podamos vivir de tal manera que el mundo conozca el evangelio de Jesucristo y tú puedas traer libertad a los que aún están cautivos en sus delitos y pecados. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.